ángeles adorando a Dios. Isaías capítulo 6, dice la Biblia que Isaías vio al Señor en el templo. No lo vio en otro lado, no lo vio en otro sitio, lo vio en el templo, en la casa de Jehová. Y dice que la gloria de Jehová llenó el lugar en donde estaban. Y él vio, él escuchó a querubines que cantaban y adoraban al Señor. El uno gritaba al otro: santo, santo, santo. Y todos ellos se mantenían ocupados, eran reverentes. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor, debe de haber reverencia, debe de haber entrega, humildad, donde entregamos nuestro orgullo, nuestra religiosidad. Y ya no es lo que a nosotros nos parece, es lo que Dios quiere, lo que Dios dice. No es lo que yo he aprendido, es lo que Dios quiere decirnos. Como dijo el profeta cuando vio al Señor y dijo: Señor, envíame a mí, yo iré. Vamos a ir a la palabra en esta tarde, al capítulo 47 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Vamos a ver un cuadro no solamente de largo alcance. Vamos a ver un cuadro profético que involucra al gran avivamiento que Dios traerá sobre la tierra. No sobre una nación, no sobre una ciudad. Un avivamiento sobre todo el planeta. Y dice la palabra del Señor: y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá. Entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde el Engadí hasta En Neglem será su territorio
su tendedero de redes, y por sus países serán los peces, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Verso 12: y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Este es un llamado a una verdadera oración y entrega. Dice la palabra aquí en todo este relato que las aguas salutíferas salían del santuario, de la casa de Jehová, del altar del Señor. Y este es un llamado para que nosotros nos retemos a caminar en las aguas del Señor, de la presencia de Dios, las aguas que salían del santuario. Judá, en este tiempo, en este contexto histórico, Judá había sido devastada por Babilonia. Jerusalén había sido conquistada y el templo de Dios estaba arruinado, lo habían desbaratado. Ezequiel y el rey Joaquín, con líderes, fueron transportados a Babilonia. Y 14 años después de la deportación de Ezequiel y Joaquín, su rey, a Babilonia, Dios le dio al profeta una visión. Le reveló el nuevo templo, la casa de Dios, la reconstrucción del nuevo templo. El profeta habló de este nuevo templo y dijo que la casa postrera de la casa de Jehová sería mayor, con mayor gloria que la primera. La primera es la que construyó Salomón. La Biblia dice que la casa de Jehová de Salomón se llenó de humo y los ministros, los sacerdotes, no podían ministrar a causa de la gloria de Jehová. Nosotros vemos la gloria de Dios en esta casa de Salomón, pero en la casa postrera sería de mayor gloria. Dios lo reveló y lo levantó en los tiempos de Zorobabel, hijo de Salatiel. Y Dios reveló una gloria, una restauración de la nación y una restauración de la casa de Dios. Cuando hablamos del santuario, hablamos de un lugar de oración, de un lugar de consagración, de un lugar en donde se hacían sacrificios. Eso es lo que Dios restauraría. Cuando Jesucristo vino al templo que había edificado Herodes. Ese es el templo de Herodes, donde Jesús vino. Y Jesús, cuando entró al templo de Herodes, al templo, a la casa de Jehová que edificó Herodes, y vio a los cambistas negociando, Jesús volteó las mesas y dijo: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis vuelto casa de ladrones. Note bien, ¿para qué se usaba el santuario? ¿Para qué se usaba el lugar? Se usaba para orar. Jesús lo llamó la casa de oración.
y esta casa sería restaurada. Ezequiel recibe esas visiones de juicio, pero también de restauración. El pueblo sería restaurado, la ciudad sería restaurada, y él vio la visión de un río. Ese río que salía del templo, del umbral de la casa de Dios. Esta misma escena se repite en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 2, donde habla acerca de un río que descendía al mar, y las aguas del mar serían sanadas. Nosotros entendemos en la interpretación de lo que es el Apocalipsis, que las aguas del mar, Apocalipsis mismo, Juan lo describe así, que las aguas son las muchas naciones, las aguas del mar. El mundo es un mundo enfermo. Está enfermo no de cáncer, no está enfermo de otro tipo de enfermedad, sino está enfermo del pecado. Y dice la Biblia que las aguas salían del templo en Apocalipsis capítulo 22. Pero en la visión de Ezequiel, las aguas que salen del templo crecen, aumentan y suben y suben. Hay un proceso de plenitud al crecimiento hasta donde se vuelve un río donde no se puede caminar. Aumenta. El impacto que ocasiona este río, estas aguas, es que los árboles crecen alrededor, dan fruto permanente. Las hojas de esos árboles son para medicina de las naciones. Pero una de las cosas las cuales menciona aquí Ezequiel es que estas aguas llegan al desierto de Arabá. Note bien, y al Mar Muerto. ¿Qué son estas dos cosas? El desierto de Arabá y el Mar Muerto. Porque dice que cuando las aguas llegaron al desierto, el desierto, dice el salmista, floreció como la palmera. Lugares desérticos florecen donde llega el agua que salía del santuario. Y luego dice que llegaron estas aguas al Mar Muerto. No dice que llegó a un lugar de vida donde hay peces, no. Llegó al Mar Muerto, donde no hay peces. ¿Qué está revelando Dios aquí? Que donde llegan las aguas que salen del santuario, y especialmente del lado sur del altar, del costado, del lado del Señor, que salió agua y sangre, lleva sanidad. Que donde todo lo que está muerto recobra vida. Lo que está enfermo se sana. El que está triste se alegra. Las aguas de ese río, pero salen del santuario. Dice Ezequiel que había un varón con un cordel y midió 1000 codos y lo hizo pasar con las aguas a los tobillos. A los tobillos. Esto representa la vida cristiana cuando comenzamos a caminar en el Señor. El agua a los tobillos. Comienzas a caminar en el camino de Jesús. Hay muchas cosas que no entiendes. No sabes ni por qué levantan las manos. No sabes ni por qué se arrodillan. No sabes ni por qué gritan aleluya o amén. Hay muchas cosas que ignoramos, pero estamos caminando. 1000 codos. Pero ¿saben qué? Tenemos el control. Podemos caminar donde queremos. Con el agua a los tobillos usted puede caminar a donde usted quiere.
tiene el control usted, no el río. Creo que ya identificaron para dónde lo voy a llevar. Esa es la vida. Comenzamos así. Queremos que Dios cumpla nuestros sueños. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Estamos caminando a los tobillos. Controlamos el movimiento. Nosotros dirigimos, no el Espíritu Santo. Queremos que Dios nos prospere. Queremos que Dios nos sane. Queremos que Dios nos enriquezca. Pero tenemos el control. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Pero ¿saben qué? Todavía tengo el control. Todavía camino donde quiero ir. Todavía hago lo que quiero hacer. Y eso es lo que le dijo el Señor a Pedro. Va a llegar un momento. Va a llegar un momento en tu vida que otro te va a vestir. Que ya no vas a ir donde quieres. Va a llegar un momento en tu vida. Progreso. Progreso. Hasta las rodillas implica oración y sumisión. En esta etapa comenzamos a aprender a darnos al Señor. Cuando oramos, nos entregamos al Señor. Le decimos: Señor, quiero conocerte más. Quiero vivir para ti. Quiero servirte. Estamos aprendiendo ¿a qué? A someternos. En la oración aprende a someterse. El creyente que no ora es un creyente que nunca podrá someterse al Señor. Luego dice: y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hacia los lomos. Pero ¿saben qué? Todavía tengo el control. Todavía puedo irme de acá para allá. Pero esto significa, estamos aprendiendo a servir a Dios. Los lomos significa fuerza, fructividad. Queremos trabajar. Queremos darle al Señor nuestras fuerzas. Queremos ser fructíferos en su obra. Pero todavía tenemos el control. No es eso lo que Dios quiere para nosotros. Y luego dice: midió otros 1000 codos y ya era un río donde no podía nadar, donde perdió el control. Ya no podía ir donde quería. Esa es la etapa en donde: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde me llevas? ¿Para dónde nos vamos? No es ya: dame, Señor. No es ya: Señor, quiero que me prospere, Señor. No. Espíritu Santo, ¿para dónde me llevas? Es una entrega total al Señor. Es una entrega de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo. Ya no decides, ya estás diciéndole: Señor, aquí estoy. Y ¿saben qué? El mayor secreto del cielo es la sumisión. Jesús en el Getsemaní nos enseñó y Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús caminó en plena sumisión al Padre. Y nosotros nos preguntamos: ¿por qué Jesús como hombre hizo todo lo que hizo? Porque Jesús sabía a quién pertenecía.
Jesús sabía que Él no podía ir y decir y hacer lo que Él quería hacer. Él lo dijo. Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No he venido a hacer nada que no haya visto al Padre hacer. Eso es lo que dijo Jesús en los evangelios. Dijo: yo no he venido a decir nada que yo no haya escuchado al Padre decir. Note bien ese tipo de entrega al Señor, ese tipo de entrega al Padre. Veamos el panorama profético. El panorama profético implica o apunta a la obra del Espíritu Santo en la era de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuera, el Padre les dará otro Consolador, para que esté con ustedes todos los días de mi vida. Él dijo: es más conveniente para ustedes Él aquí que yo aquí. Si era mejor tener al Espíritu Santo que Jesús aquí, Jesús lo dijo. Pero el Espíritu Santo no obra en gente que está ocupada en sí mismas, en personas que están ocupadas en sus propios negocios. Pero esto es un proceso. Dios no nos enseña el monte completo. Dios no nos enseña el camino completo. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No para el monte, no todo el camino. Nosotros queremos someternos mientras vemos el camino. Pero el que se somete al Señor solamente necesita los pies. Un pie, el otro pie. No sé ustedes que vienen del campo. Yo cruzaba ríos en la noche. Teníamos una lámpara que no podía iluminar. Veíamos para adelante, pero la oscuridad devoraba la luz y no podíamos ver más para allá. Pero donde podíamos ver bien era el paso. Y nos pasábamos el río, había una piedra, alumbrábamos a donde estaba la otra piedra. No veíamos la tercera piedra, la alumbramos la tercera piedra cuando estábamos listos a alumbrarla. Pero nosotros queremos que Dios nos ilumine todo el monte. Para nosotros entregarnos al Señor, necesitamos entender que Él quiere un paso a la vez. 1000 codos, otros 1000 codos, otros 1000 codos, otros 1000 codos, y estaremos nadando en las aguas del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo las aguas del Espíritu Santo? Porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice que estaban en el último y gran día de la fiesta, y Jesús les habló diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Jesús, cuando está hablando del río en esta profecía de Ezequiel, está hablando del Espíritu Santo que iba a ser dado a la iglesia. Que iba a ser dado a la iglesia. Que quería manifestarse a la iglesia. Quería darse. Representa la obra del Espíritu Santo. Representa aguas vivas que fluirán de dentro del corazón. Representa la extensión del Evangelio, porque los peces del mar recibirán vida. Lo muerto recibirá vida. El río fluye. ¿De dónde fluye? Fluye del altar. Sin altar no hay avivamiento.
Sin altar no va a haber una entrega verdadera. Podemos entregarnos quizás con condiciones. Señor, yo me voy a entregar a ti si tú me das esto, lo otro, si haces este milagro, lo otro. Eso no es sumisión, tampoco es obediencia. La obediencia exigida solamente durará por un rato. La verdadera obediencia viene del amor. Usted obedece a una persona porque la ama sin condiciones. Sin condiciones. La obediencia exigida viene del mandamiento, de la confrontación, pero la verdadera obediencia viene de nuestra relación con el Espíritu Santo, con Dios. El altar es el punto de partida. Sin cruz no hay Pentecostés. Sin cruz no hay el Espíritu Santo. Es la cruz de Jesús. Es la base. Todo fluir del Espíritu Santo tiene su origen en la cruz. El Calvario es la fuente. Fluyó agua y sangre del costado del Señor Jesucristo. El altar derramó sangre para que de allí naciera el agua viva que Jesús le prometió a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua, le dijo, de la del pozo, volverá a tener sed, pero el que bebiere, cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Esa agua vertió de la cruz. Esa agua vino del Calvario, del Gólgota. Esa agua vino a llenarnos, a sustentarnos, a darse. Esa agua no debe estancarse, porque viene del umbral de la casa de Dios, viene del altar. No se estanca, por lo cual Dios no quiere que nos estanquemos a los tobillos, que estemos siempre condicionando al Señor, que estemos siempre haciendo nuestra propia voluntad y yendo donde queremos, moviéndonos fácilmente para donde queremos. Él no quiere tampoco que caminemos con el agua a las rodillas, porque siempre tendemos el control. Él no quiere que solamente seamos una iglesia que ora y ora en el altar. Quiere una iglesia que se someta, que esté disponible. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que esté disponible. Heme aquí, Señor, quiero caminar, quiero navegar en tus aguas, quiero que tú me lleves donde quieres que me lleves. Antes le decía yo al Señor: Señor, llévame a las naciones. Ahora le digo: Señor, si vas a ir a Argentina, llévame contigo, ¿ok? Si vas a ir a Brasil, llévame contigo. Porque no se trata de lo que nosotros queremos hacer y a dónde queremos ir. Se trata de lo que Él quiere hacer. Se trata de la agenda de Él, no de la agenda de nosotros. No caminemos a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos incluso. Vayamos más profundo hasta perder el control.